Los desaparecidos de Matehuala. Dicen que la carretera a Matehuala se ve diferente cuando ya pasaste de las 2 de la mañana. No porque cambie el paisaje, sino porque se empieza a sentir sola de otra manera, como si la misma brecha se quedara vacía por dentro. Yo no creía en nada de eso, hasta que me tocó vivirlo. Soy operador desde hace más de 10 años. La mayoría de mis viajes han sido de noche. Estoy acostumbrado al sueño pesado, a los tramos larguísimos donde no ves ni una sola luz más que la de tu propio tablero. Matehuala siempre fue una más en la ruta. Subes, bajas, haces cambio de carril, de repente un retén, de repente nada, lo de siempre. Pero desde hace un par de años empezó a correrse la voz entre los choferes, que se estaban perdiendo unidades completas, que había operadores que salían de patio y nunca llegaban a descargue, que el GPS marcaba el último punto en un tramo solitario y ahí se acababa todo. Ni accidente, ni manchas de frenado, ni restos de nada. Nada más un punto en el mapa, y luego silencio. Al principio sonaba más a chisme que a otra cosa. Ya ves cómo es el radio. Uno dice una cosa, otro le mete de su cosecha, y para cuando llega a la central, ya son 3 tráilers secuestrados por fantasmas. Pero luego empezaron a circular videos, capturas de pantalla, notas medio perdidas en periódicos locales de San Luis. Y ahí fue cuando varios empezamos a poner más atención. Uno de los videos que más se ha compartido, y del que salió el título de esta historia, Los desaparecidos de Matehuala, es el que grabó un chofer al que voy a llamar Toño. No es su nombre real, pero la anécdota sí lo es. Él mismo se la contó a varios en una pensión, y de ahí se regó. Luego alguien tomó lo que dijo, lo narró y le puso imágenes de archivo de la carretera. Neblina, luces lejanas, la caja de un tráiler estacionado mientras pasa otro a toda velocidad. El típico formato de video de terror, pero con detalles que, a los que hemos pasado por ahí, nos saben demasiado reales. Toño venía bajando para Matehuala de madrugada. Llevaba varias horas manejando, el clásico viaje en el que ya no sabes si fue ayer o hoy cuando saliste. El despacho le había pedido que avanzara lo más que pudiera, pero él notaba que ya se le empezaban a cerrar los ojos. Cualquiera que lleve tiempo en carretera sabe reconocer ese punto en el que ya no ayudas de nada. Ni café, ni música, ni bajar la ventana. Él lo cuenta así. Iba ya pegándole a las 3 de la mañana. El tramo estaba muerto, ni un alma. Yo traía el radio apagado porque me estaba dando sueño, y a veces el silencio también ayuda. Llegó un momento en que sentí ese jalón en la nuca, esa pesadez, como si alguien me hubiera puesto una cobija encima. Entonces dije, no, ya, aquí me orillo tantito, me duermo una media hora y luego le sigo. Vio un espacio amplio en el acotamiento, sin curvas ni pendientes peligrosas. Puso direccionales, se salió con cuidado, prendió intermitentes. Los que hemos hecho eso sabemos el ritual. Freno de mano, revisas presión de aire, luces bien, bloqueo de puertas, respaldo un poco reclinado, quizá una llamada rápida si trae señal. Pero en ese tramo, a esa hora, casi nunca hay señal. Toño apagó el motor, se quedó con las luces de posición. El silencio se le vino encima, solo escuchaba el clic-clic del metal enfriándose y de vez en cuando el aire pasando por debajo de la caja. Me estaba acomodando para dormir, dice, cuando escuché el primer golpe. No fue fuerte, pero sí claro, en la parte de atrás, como si alguien le hubiera dado un manotazo a la lámina. Al principio pensó que era su imaginación, que quizá había pasado un carro rápido y el viento había hecho vibrar la caja. Pero el golpe se repitió. Tac, 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 como si alguien estuviera tanteando la puerta del remolque con los nudillos. En el video, el narrador explica que Toño prendió el celular para grabar por si era algo raro.
Esa reacción suena muy bonita para el público, pero la verdad que él contó fue otra. Primero se quedó quieto, con el corazón acelerado, pensando en que podía ser un ratero, alguien queriendo ver si traía mercancía de valor. Volvió a sonar. Esta vez se escuchó más cerca, del lado derecho de la caja. 3 golpes seguidos, secos. Toño se incorporó, se sentó derecho en el asiento. «¿Quién anda ahí?», gritó, con la voz medio ronca. Silencio. Encendió el motor para tener luz afuera. Tomó una lámpara que traía siempre en la consola. No estaba pensando en fantasmas ni nada de eso. En su cabeza solo estaba la idea de algún tipo intentando abrir o un compañero jugándole una broma pesada. Cuando bajó de la cabina, el aire se sintió distinto. Ese tipo de aire frío que no se corresponde con la temperatura que recuerdas de hace un minuto. El ruido de la carretera era casi nulo. Ni un tráiler, ni un carro, nada. Se fue caminando despacio hacia la parte trasera. Las botas sonaban sobre la grava. Si es alguien, que sepa que ya lo vi, pensaba. Entonces escuchó otra cosa. No eran golpes ahora, eran pasos, pero no afuera, sino adentro de la caja. «Oye, compa, ¿quién se metió?», alcanzó a decir, más por costumbre que por valor. Los pasos, según él, sonaban como si alguien se alejara hacia el fondo del remolque. Zapateos cortos, sin prisa, como de alguien que no se esconde, pero tampoco se acerca. Justo cuando llegó a la puerta trasera, la chapa rechinó. La puerta se movió sola, apenas unos centímetros, lo suficiente para que se escuchara el metal arrastrándose. Toño asegura que no la tocó, que incluso se echó un poco para atrás, esperando que desde adentro alguien la empujara de golpe. Pero no. La puerta terminó de abrirse como si alguien hubiera soltado el seguro desde dentro, suave, despacito. Y adentro, nada. Ni gente, ni carga movida, ni cajas tiradas. Solo oscuridad y ese eco raro que se forma en las cajas vacías, como si lo que sonara ahí dentro no fuera el ruido del momento, sino el recuerdo de otros ruidos que se quedaron atrapados. Lo que me puso la piel de gallina, dice Toñoes, que seguía escuchando los pasos, pero ya no sonaban cerca. Sonaban como si se fueran yendo, pero no hacia el fondo, más lejos, como si la caja fuera más larga de lo que en realidad es. Ahí es donde muchos se ríen cuando oyen la historia. Dicen que estaba medio dormido, que estaba sugestionado. Pero quienes hemos manejado cajas sabemos exactamente cuánto espacio hay del portón al frente. No te inventas metros de más en tu cabeza así nomás. Según el video, en ese momento Toño sacó el celular y empezó a grabar. El clip que se usa dura pocos segundos. Se ve la puerta entreabierta, se escucha el viento, el foco de la lámpara iluminando la nada. Se oye su respiración acelerada. Y se escucha, muy leve, como algo se arrastra, o como si unos zapatos se alejaran por un pasillo muy largo. No se ve a nadie. Él, después de unos segundos, jura que ya no aguantó. Cerró la puerta de golpe, puso los seguros, regresó casi corriendo a la cabina. Subió, apretó el volante, y ahí fue donde se dio cuenta de que estaba temblando. Intentó arrancar. Giró la llave una vez. Nada. Otra vez. El motor apenas quiso encender. En la tercera, el tráiler por fin respondió, pero el tablero tiró una lluvia de focos, como si de repente todo lo eléctrico estuviera fallando. Al final logró salir de ahí. No descansó, no se acomodó. Siguió manejando con los dedos clavados en el volante hasta ver, al fin, la primera luz de pueblo, el primer letrero que le indicaba que ya estaba dejando atrás ese tramo maldito. Lo que hizo famoso el caso no fue solo el video, sino lo que descubrieron después. Cuando llegó a descarga, le pidieron que respaldara en la rampa. Todo normal.
El encargado se acercó para romper sellos y revisar la caja. Y fue él, el de almacén, el que soltó la primera frase rara. «Oiga, ¿por qué la caja está fría si viene de carretera?» «¿Cómo que fría?», preguntó Toño. «Pues sí, mire», y apoyó la mano en la lámina interior. «Está helada, como si hubiera estado en congelador». Toño acercó la suya. Y ahí lo dijo. Estaba fría de una manera que no tenía sentido. No era simple aire acondicionado, ni noche fresca. Era un frío seco, profundo, que se sentía diferente incluso al del clima de la madrugada. Varios operadores empezaron a relacionar esa historia con otra cosa: los puntos en el mapa donde desaparecían las unidades. En más de un reporte interno, el último registro de GPS aparecía justo en tramos solitarios de la carretera a Matehuala, sin cámaras cercanas, sin casetas a la vista, sin vecinos que pudieran decir «yo oí un choque» o «vi el fuego de un accidente». Nada. Camiones que simplemente dejaban de avanzar en el mapa y que nunca se encontraban en físico. Ahí fue donde nació la leyenda de los desaparecidos de Matehuala. La gente comenzó a decir que lo que había escuchado Toño dentro de su caja eran los pasos de esos operadores que nunca llegaron a su destino. Que no eran vivos, ni ladrones, ni gente escondida. Que eran los que se quedaron atorados en ese tramo, en algún punto entre la última marca del GPS y el olvido. Hay quienes se lo toman a broma. Otros dicen que todo esto fue inventado para explicar robos de mercancía o para tapar situaciones más graves. Pero entre los choferes, en las pláticas de madrugada en las gasolineras, el tema ya se volvió regla. Si vas por Matehuala de noche y empiezas a cabecear, mejor búscate una pensión, una gasolinera, cualquier lugar con luz. No te orilles solo en el tramo despoblado. No ahí. Porque varias historias coinciden en lo mismo. Primero son golpes en la caja. Luego, pasos que se escuchan desde dentro. La puerta que se abre sin que nadie la toque. Y un frío que no tiene nada que ver con el clima. Hay un detalle que casi siempre se omite en los videos, pero que Toño contó a los que estábamos ahí, tomando café en vasos de unicel, antes de que alguien agarrara su historia para internet. Dijo que, cuando ya iba de salida de ese tramo, todavía con las manos temblando, se atrevió a mirar por el retrovisor derecho. Asegura que, por un segundo, vio la silueta de alguien pegado a la puerta de la caja, como si viniera colgado por fuera. No distinguió cara, ni ropa, solo una sombra larga, delgada, encorvada, que se iba desdibujando conforme él ganaba velocidad. Parpadeó, miró de nuevo, y ya no había nada. «Puede que yo haya ido muerto de sueño», nos dijo. «Puede que sí haya alucinado algunas cosas. Pero esos golpes en la caja yo los escuché. Ese frío yo lo sentí. Y te juro que desde esa noche no vuelvo a pararme solo en ese tramo, aunque me esté quedando dormido». Eso es lo que más me quedó grabado. No el video, no el título dramático del canal de terror, sino la forma en la que lo dijo. Sin querer asustar a nadie, sin adornos, sin palabras de novela. Nada más como una advertencia entre colegas. Al final, cada quien decide qué creer. Si todo esto son coincidencias, errores de sistema, historias agrandadas en el radio, o si de verdad hay algo en esa carretera que se queda con la gente que pasa por allí sola, a deshoras, medio dormida, confiada en que no pasa nada. Yo, por mi parte, ya tomé mi decisión. Cuando me toca ruta por Matehuala y se hace tarde, prefiero perder tiempo buscando una pensión llena, dormir incómodo, aguantar ronquidos ajenos, antes que quedarme solo en el acotamiento de ese tramo oscuro. Porque si algún día escucho que a alguien le toca a mi caja en medio de la nada, prefiero que sea un operador vivo pidiendo aventón, y no unos pasos que se alejan hacia un fondo que, según la cinta, ya no existe. Terror. Las sombras del 1944. Soy Luis, operador de tráiler desde hace 15 años.
He pasado tantas veces por la México-Querétaro que ya me sé de memoria cada curva, cada caseta y hasta dónde se pone denso el tráfico sin ver el reloj. Pero el kilómetro 194, ese tramo ya no lo manejo igual. Todo empezó con un video. Ni siquiera fue algo que vi en vivo la primera vez. Trabajo para una empresa de transporte que trae carga de Querétaro a la zona metropolitana. Por seguridad, todos los camiones traen cámara frontal, de esas que graban toda la ruta. Normalmente nadie las pela a menos que haya choque o robo. Pero una noche se nos perdió un pallet completo y el jefe nos pidió revisar varias grabaciones para ver si alguien se había puesto creativo en la ruta. Me tocó sentarme en la oficina, con un café recalentado, a ver horas y horas de camino. Ya era tarde, como la 1 de la mañana, cuando llegué al archivo del tráiler 27, la vuelta de Querétaro a México. Noche tranquila, poco tráfico, pura recta. Yo estaba medio adormilado, solo escuchando el ventilador de techo y los clics de avance rápido. Hasta que vi algo cruzar la carretera. Lo primero que pensé fue que era un peatón imprudente o algún loco que se baja del carro en plena autopista. La silueta se alcanzaba a distinguir entre las luces bajas, una figura caminando de lado a lado. No corría, no hacía señas, no volteaba, simplemente cruzaba. Retrocedí unos segundos y le puse pausa justo antes de que la figura entrara al centro del cuadro. Se veía raro, como si estuviera demasiado erguido, sin movimiento de brazos. Pero podía ser cualquier cosa. Cansancio mío, calidad de la cámara, quién sabe. Le di play. En el momento exacto en que esa silueta debía verse de frente, la pantalla se llenó de pura nieve, rayas, ruido, estática. Duró un segundo, 2 a lo mucho, y luego la imagen regresó. Carretera vacía, nadie enfrente. El tráiler seguía derecho, sin frenar ni nada. Me quedé inmóvil, con la mano en el mouse. Volví a regresar. Otra vez, figura entrando a cuadro, imagen limpia, luces del tráiler y shhh, pura estática. Luego, vacío. Repetí la escena varias veces. Mismo patrón. Hasta intenté bajar la velocidad del video, cuadro por cuadro. Lo único que logré fue alargar ese momento donde todo se distorsiona, como si alguien hubiera puesto una mano encima de la lente. Me paré de la silla, di una vuelta por la oficina, tomé aire. No era la primera vez que veía fallar una cámara. Se dañan seguido con la vibración, con la lluvia, con lo que sea. Pero jamás me había tocado ver que fallara solo en el momento exacto en que algo cruzaba la carretera. Al día siguiente, agarré camino hacia Querétaro. Y por puro morbo, cuando iba de regreso, empecé a fijarme en los señalamientos. Kilómetro 191, 192, 193. Cuando llegué al 194, me dieron escalofríos, así de la nada. Era de noche, cerca de las 2 de la mañana. Poco tráfico, clima seco, visibilidad normal, pero ese tramo se sentía pesado. El asfalto se veía igual que siempre, las barreras metálicas, los reflectores blancos en la orilla, pero había una sensación rara, como cuando entras a un cuarto y sabes que alguien estaba ahí hace un segundo. No vi nada esa noche. Pasé el 194, seguí mi ruta, entregué, regresé a la base. Intenté olvidar el tema del video, hasta que, una semana después, escuché plática en el comedor. «Oye, ¿ya te tocó ver las sombras del 194?» dijo un compañero, riéndose nervioso. Le presté atención de inmediato. Otro operador, el güero, estaba contando que a un compa de otra línea se le había apagado la cámara justo cuando, según él, vio a alguien cruzar la carretera sin razón. Dice que alcanzó a clavar el freno, pero en el video no sale nada, solo estática cuando pasa por el punto. Seguía el güero. Y el vato asegura que si no frena se lo lleva. Ahí fue cuando me metí a la conversación.
¿En qué kilómetro fue eso?, pregunté, como si solo tuviera curiosidad. Dicen que por el 190 y tantos, 194 creo, respondió. Sentí que se me secaba la boca. No dije nada más. Solo terminé de comer y fui directo a oficina a buscar otra vez el archivo del tráiler 27. Ahora ya no se trataba solo de un fallo de cámara. Había otro caso parecido. Esa noche, de nuevo frente al monitor, hice algo que no debía haber hecho. Me puse a revisar otras rutas cercanas a la hora en que pasó lo del 27. 2, 3, 4 unidades que habían cruzado por el 194 esa misma semana. Y ahí estaban. No en todos los videos, no en todas las noches, pero en varios, justo antes de que la cámara hiciera un pequeño salto, se alcanzaba a distinguir algo oscuro pegado a la línea divisoria, como si alguien se quedara de pie, viéndote pasar. Nunca se veía completo. Nunca lograba entrar de lleno al cuadro. Siempre que estaba a punto de aparecer frente al tráiler, la imagen se rompía. Un día no aguanté y le pregunté al chofer del 27, un hombre mayor, calmado, de esos que no se asustan fácil. Nos quedamos un rato afuera, cerca de los andenes. «Oiga, don Toño», le dije, «esa noche, cuando venía por el 194, ¿vio a alguien cruzar la carretera?». Me miró raro, encendió un cigarro. «¿Tú también estás con eso de las sombras?», resopló. Me contó que sí, que había visto varias veces figuras cruzando ahí, pero que cuando revisaban los videos nunca salía nada claro, solo fallas. La primera vez pensó que era un atropellado, se fue con todo al freno, sintió el golpe en el pecho por la inercia y no había nadie, ni cuerpo, ni ropa, ni sangre, nada. «La neta, muchacho», me dijo, mirando hacia la carretera como si la tuviera enfrente. Después de cierto punto, uno sabe que no todo lo que ve en la noche está vivo. Desde entonces, empecé a fijarme más cada que me tocaba el turno nocturno. Esa carretera, de día, es rutina, pero en la madrugada se vuelve otro lugar. Las luces de los autos parecen más lejanas, la línea blanca se convierte en una cuerda que te va jalando y el cansancio hace que todo se mezcle. Recuerdos, pensamientos, miedos. La tercera vez que sentí que algo no estaba bien en el 194 fue diferente. Ahí sí me pasó en vivo. Eran casi las 3 de la mañana. Venía cargado, pero no al tope, así que mantenía buena velocidad. En el horizonte solo se veían 2 pares de luces muy lejos, nada más. Cuando empecé a acercarme al señalamiento del kilómetro 194, me dio por subir un poco la intensidad de la música para espantar el sueño. Tenía las manos en el volante, la vista fija en la línea central, y de reojo, por el lado izquierdo, vi algo. Fue una sombra, una forma humana, quieta, parada a un lado de la carretera, mirando hacia nosotros. No sé cómo explicarlo, pero no tenía detalles. No se veía ropa, cara, nada. Era solo una figura oscura recortada contra la maleza. Tragué saliva. No quise voltear por completo. Cuando por fin lo hice, ya no estaba. «Ok, estás viendo cosas por el cansancio», me dije. Entonces, a unos metros adelante, pasó lo peor. La cámara hizo el mismo brinco que había visto en los videos. Lo noté porque en mi monitor interno, el que va en la cabina, la imagen parpadeó. Un flash de ruido, de rayas, de esa nieve que ya conocía. Y exactamente en ese segundo, frente a mí, juraría que vi a alguien cruzar. Fue como una mezcla de reflejo y terror. Pisé el freno con tanta fuerza que se me vino el cuerpo hacia adelante. El camión vibró. La carga se acomodó en la caja con un golpe seco. Escuché cómo los neumáticos chillaban contra el asfalto. «No, no, no», grité solo, apretando el volante. Esperé sentir el impacto, el golpe contra algo, lo que fuera. Pero no pasó nada. El tráiler se detuvo por completo. La carretera quedó silenciosa,
solo el motor a bajas revoluciones y mi respiración agitada. Las manos me temblaban. Encendí las intermitentes. Miré al frente, vía despejada. Miré por los espejos, nada detrás, absolutamente nada. Me quedé así un momento, intentando entender qué demonios había visto, o si no había visto nada, y todo era idea mía. Después de unos segundos, decidí seguir. Cuando llegué a la base, lo primero que hice fue pedir el video de esa ruta. Me inventé que había sentido un problema en la caja y que quería revisar el tramo. El encargado resopló, pero me dio acceso. Ahí estaba todo. La carretera, la noche, el 194. Yo manejando, las luces, el reflejo en la cinta asfáltica. Y, justo cuando debía verse lo que yo vi cruzar, otra vez, la maldita estática. Ni una silueta, ni una sombra clara, nada, solo ruido digital. Lo peor fue que sí se veía el frenón. Llantas marcando la carretera, luces bajando de intensidad, pero ante la cámara no había motivo. El camino estaba vacío. Yo era el loco que había frenado sin razón. No dije nada a los jefes. ¿Quién me iba a creer? Con el tiempo, empecé a escuchar más historias. Un chofer que decía que las figuras se veían como gente normal, hasta que te dabas cuenta de que no tenían cara. Otro que aseguraba haber llevado a un tipo pegado a la orilla de la carretera por varios kilómetros, siempre a la misma distancia, sin que jamás lo alcanzara. Cuando revisaron su cámara, otra vez, la grabación fallaba solo cuando ese tipo debía verse. Alguien más contó que, al pasar por el 194, sintió que la cabina se enfriaba de golpe. No vio nada, pero el vidrio se empañó como si hubieran respirado muy cerca del parabrisas, desde afuera. Todas las historias tenían algo en común. La cámara nunca lograba mostrar claramente a lo que ellos decían haber visto. Siempre había un corte, una interferencia, un parpadeo. Con el tiempo, entre operadores, quedó bautizado ese tramo como las sombras del 1904. Ya ni siquiera lo decimos en broma. Cuando alguien nuevo entra a la empresa, tarde o temprano escucha el comentario: ten cuidado por el 194. Si ves algo cruzar, checa 2 veces. ¿Por qué?, preguntan. Porque a veces solo lo ves tú, la cámara no. A mí, la verdad, lo que más me pega no es tanto lo que vi esa noche, sino lo que no pude comprobar después. Esa sensación de que tu propia memoria se vuelve dudosa. Empiezas a preguntarte si de verdad pasó así o si tu cabeza lo adornó. Pero hay cosas que no se sienten como imaginación. El golpe del corazón en el pecho cuando pisas el freno pensando que vas a matar a alguien. El sudor frío bajando por la espalda. La respiración entrecortada mientras esperas ver un cuerpo en el pavimento y no hay nada. Desde aquella vez, cada que paso por el 194, bajo un poco la velocidad. No por si sale un carro, no por si hay un bache. Lo hago porque me da miedo que, de pronto, aparezca otra figura caminando tranquila por la carretera, como si no existiera el mundo alrededor. Y más miedo me da saber que, si eso pasa otra vez, la cámara probablemente no me va a respaldar. Si algún día te toca manejar de noche por la México-Querétaro y ves el letrero del kilómetro 194, hazme caso. No te confíes de lo que ves en la pantalla. Confía en lo que sientes en el estómago, en ese mal presentimiento que te hace apretar el volante. Porque hay cosas que parecen empeñadas en no salir grabadas. Y, sin embargo, ahí están, cruzando la carretera como si fuera suya, esperando a que alguien pase lo bastante cerca como para verlas, aunque solo sea un segundo. Terror sector lumínico, el foco del cerro. Soy Héctor, operador de quinta rueda desde hace más de 15 años. Si manejas entre Saltillo y Monterrey de noche, tarde o temprano vas a escuchar el chisme. Que si una luz baja del cerro, que si se te pega al camión, que si solo la ves tú. Muchos se ríen, otros dicen que es un dron,
que un cable, que reflejos. Yo también me reía, hasta que me tocó a mí. La primera vez que escuché del foco del cerro fue en la pensión, en un patio de tráileres al oriente de Saltillo. Eran como las 11:30 de la noche. Hacía frío y el viento corría libre, sin edificios que lo frenaran. Los cafés ya sabían a puro metal quemado y todos traíamos la sudadera arriba del uniforme. Un operador viejo, al que todos le decían el Tacho, empezó con la historia. Si ves una luz que no alumbra el piso, no la sigas, mijo. Déjala que haga lo que quiera. Todos se rieron, ya sabes, los chistes típicos, que si era la CFE chequeando medidores, que si eran los marcianos. Yo nomás escuchaba, apoyado en la defensa, con el termo caliente en la mano. Tacho se puso serio. No es de carro, no es de moto, no hace ruido. Y si parpadeas, ya no está. Pero cuando desaparece, ya no eres el mismo. Ahí fue cuando se me quedó la idea clavada. No la creí, pero tampoco la solté. Esa noche me salió un viaje sencillo. Saltillo-Monterrey con carga ligera, nada del otro mundo. Salí casi a la 1 de la mañana. El tramo estaba tranquilo, poco tráfico, nomás 2 o 3 trailers adelante y algunas luces lejanas de carros particulares. Esa parte de la carretera tiene algo raro a esa hora. No es la oscuridad completa, pero tampoco ves claro. Es una mezcla de naranja de las lámparas viejas, con negro de cerro y un gris raro que hace que todo parezca más lejos. Llevaba la radio bajita, solo para no quedarme con el puro sonido del motor. A la altura de unos cerros que ya me sé de memoria, el ambiente cambió. Lo notas aunque no quieras. Se corta el ruido del aire, como cuando cierras una ventana. Sigues escuchando el motor, sí, pero el mundo de afuera se siente más lejos. Fue ahí cuando la vi. Al principio pensé que era el reflejo de otra unidad. Del lado izquierdo, arriba del cerro, una luz blanca, pequeña, empezó a moverse. No era como las de los postes, tampoco como las de una casa. No parpadeaba, no subía ni bajaba. Solo se despegó del cerro y comenzó a descender en línea casi recta. Me acomodé en el asiento, apreté el volante. A ver, ¿qué eres tú?, pensé. La luz no alumbraba el camino, eso fue lo primero que me sacó de onda. Un faro normal lanza un cono, baña el asfalto. Esta no. Era como si fuera una esfera sólida pegada a la nada, blanca, pero no lastimaba la vista. Más o menos del tamaño de un foco de patio visto de lejos. Se puso a la altura de mi ventanilla, del lado del copiloto, como si fuera otro vehículo flotando a la misma velocidad. No hizo ruido, nada, ni zumbido, ni viento desplazado, ni vibración en el vidrio. Instintivamente bajé un poco la velocidad, los ojos se me fueron hacia la derecha. Alcancé a ver el tablero, 78, 77, 75 kilómetros por hora. La luz se mantuvo parejita, no se adelantaba, no se quedaba atrás. Era como si estuviera amarrada a mi unidad. La radio empezó a fallar. Primero fue un chisporroteo leve, luego se quedó solo el murmullo. Subí el volumen esperando agarrar alguna estación de Monterrey, algo, lo que fuera. Solo ruido. Ruido bajo, pero constante, como si alguien respirara pegado al micrófono. En ese momento me di cuenta de que estaba sudando frío. El aire acondicionado estaba apagado, la ventanilla cerrada, pero sentía una gota bajándome por la nuca. Mis manos estaban tan tensas en el volante que me dolían los nudillos. No es nada, algún reflejo, me repetí. Cambié la mirada al frente, necio, como niño al que le dicen que no voltee. A los segundos, sin querer, los ojos se me fueron de nuevo al costado. La luz seguía ahí. Levanté tantito el pie del acelerador, como para que me rebasara. No me rebasó. Bajé a 70, 68, 65. La esfera siguió a la misma altura que la cabina. Ya, me escuché decir en voz baja. Ya estuvo, compa, ya. Me obligué a mirar el espejo del lado del conductor.
No venía nadie pegado atrás de mí. La carretera estaba casi vacía. Las luces lejanas de otro camión se miraban mínimo a 1 kilómetro. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló más que la propia luz. El cerro, de donde había bajado, ya no se veía. No es que hubiera niebla, no había. Es como si alrededor de la esfera, todo a varios metros a la redonda se hiciera más oscuro, como si le robaran la forma a las cosas. Sí veía la barra de contención, el asfalto, las líneas blancas, pero más allá, nada. Una pared negra sin volumen. No parpadees, me acordé de lo que había dicho Tacho y me dio un coraje absurdo contra él. ¿Y cómo se supone que no voy a parpadear, viejo loco? Los ojos ya me ardían. Sentía el lagrimeo acumulado, las pestañas pegadas. Cada segundo se hacía larguísimo. La radio seguía con ese ruido seco, como respiraciones cortas. Pensé en sacar el celular y grabar. Una parte de mí, la parte que piensa en visitas en redes y en nadie me va a creer, quería hacerlo. La otra parte, la que aprendió a manejar de madrugada en carreteras malas, solo quería pasar ese tramo y ya. Intenté mover la mano derecha hacia el teléfono. No pude. Parecía broma, pero el brazo no me respondió. El volante se volvió mi única ancla. Sentí las piernas ligeras, como si no fueran mías, y el pedal se siguió manteniendo donde estaba, 65 kilómetros por hora constantes. En mi cabeza empecé a contar, sin saber por qué. 1, 2, 3, 4. Por cada número que decía en silencio, la luz parecía acercarse apenas un poco a la puerta. No mucho, milímetros, pero lo notaba, como si quisiera pegarse al cristal. 8, 9, 10. El pecho me dolía, no por algún golpe, sino por el aire que no estaba soltando. De pronto me di cuenta de que llevaba varios segundos respirando mal, en golpes cortos. Me obligué a tomar aire profundo y en ese instante, en esa pequeña pausa donde cierras un poco los ojos, parpadeé. Fue un parpadeo rápido, de reflejo. No lo pude evitar. Al abrir los ojos, la luz ya no estaba. No se alejó, no se apagó, simplemente no estaba. La carretera volvió a verse normal. Cerro al lado, sombras, alguna luz perdida de una casa en lo alto. El ruido del viento regresó de golpe, como cuando prendes un ventilador. La radio brincó de la estática a una canción norteña a medio verso, como si nunca hubiera pasado nada. Solté el aire de golpe, casi como un sollozo. Aflojé tantito la marcha y me orillé a una rampa de emergencia donde casi nunca hay nadie. Apagué el motor y me quedé ahí, con las manos sobre el volante, sintiendo cómo me temblaban los dedos. No fue nada, quise creer. Estoy cansado, traigo sueño. Fue mi mente. Entonces miré el reloj del tablero. Cuando vi la hora, me dio otro escalofrío. Marcaba las 2:17. Yo había salido de Saltillo casi a la 1. Ese tramo, con la velocidad que llevaba, no era para 1 hora y cacho. Era para menos. Me bajé de la unidad. El aire de la sierra me pegó en la cara, helado. Caminé alrededor del camión, solo por hacer algo que se sintiera normal. Revisé llantas, luces, la caja. Todo parecía en orden. Hasta que vi el costado derecho de la cabina. La pintura blanca tenía, a la altura de la ventana, un círculo apenas más limpio que el resto, de unos 40 centímetros de diámetro. No estaba quemado ni raspado, solo más claro, como si hubieran pasado un trapo húmedo ahí, nada más en ese punto. Puse la mano sobre el círculo. La lámina estaba tibia, no caliente como si la hubieran quemado, pero no fría como el resto del metal a esa hora. Retiré la mano de inmediato. Sentí un leve hormigueo en la palma, como cuando agarras un cable medio pelado y te da un sustito leve, sin llegar a un toque fuerte. Me subí otra vez. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria, encendí la unidad y seguí. Ya no volví a voltear a los cerros en todo el camino.
No dije nada durante días. Ni en la pensión, ni en el patio, ni en la casa. Hasta que salió un video. Un chavo subió a redes un clip grabado supuestamente en el mismo tramo, rumbo a Monterrey. Se veía el interior de una cabina, el tablero, y por la ventanilla del copiloto, una luz flotando a la par del camión. Le habían metido filtros, música dramática, letras amarillas de sector lumínico en la carretera, pero el movimiento de la esfera era igualito al que yo vi. Parejo, sin brincar, sin parpadear. En los comentarios, como siempre, todos opinaban. Que si era edición, que si era dron, que si reflejo de otro tráiler, que si una lámpara de trabajo colgando. Otros, los menos, decían que ya la habían visto, que no era nueva, que llevaba años apareciendo entre Saltillo y Monterrey. Ese video fue el que agarró vuelo y empezó la leyenda más en serio. Pero lo que se ve ahí es lo de menos. Lo que no sale es lo que le pasa a uno por dentro. Después de esa noche, no volví a ser el mismo al volante. No digo que ahora le tenga miedo a la carretera. Si le tienes miedo, no aguantas en este oficio. Pero hay algo que me cambió. Empecé a notar detalles que antes no veía. Tramos donde el sonido del motor se va y regresa. Zonas donde de repente te sientes observado, aunque no venga nadie atrás. En una ocasión, semanas después, me tocó ir de copiloto con otro operador, Mario. Íbamos platicando, riéndonos de cosas de siempre, cuando él de pronto se quedó callado y apretó el volante del lado derecho. Le vi el perfil y noté cómo tragó saliva. Instintivamente volteé hacia mi ventana. No había nada. Ni luz, ni reflejo. ¿Todo bien?, le pregunté. Mario dudó un segundo, luego se rió de manera nerviosa. Nada, pensé que venía una moto ahí al lado, dijo, sin convencer a nadie. No insistí, pero supe que, aunque no lo dijera con todas sus letras, él también sentía algo en ese tramo. Con el tiempo, hablando con más gente, la historia se fue armando sola. Hay operadores que aseguran que la luz solo se les pega cuando traen la mente alterada. Problemas en casa, deudas, corajes. Otros dicen que se aparece más cuando maneja solo, sin compañía ni radio, a ciertas horas de la madrugada. Uno juró que, cuando desapareció la esfera, alcanzó a ver, en el rabillo del ojo, una silueta parada en la orilla del camino, justo donde el círculo dejó de acompañarlos. No se atrevió a voltear bien. Yo no sé qué sea. No sé si sea algo del cerro, como dicen, o si sea algo que traemos cargando nosotros y la carretera lo saca. Lo único que sé es que no se siente como un truco de luz. Se siente personal, como si te escogiera un ratito. Por eso, cada que me preguntan por el video del sector lumínico, el foco del cerro, yo no me clavo en si está editado o no. Les cuento lo mío, y cuando veo que se empiezan a reír, solo añado una cosa. Nada más acuérdate de esto. Si ves una luz que no alumbra el camino, que no proyecta sombra, que no hace ruido, no te quedes viéndola de frente. Y sobre todo, no te confíes del tiempo, porque cuando desaparece, el reloj nunca marca lo que debería. No intento asustar a nadie. Solo digo lo que viví. La próxima vez que manejes de noche entre Saltillo y Monterrey y sientas que el aire se apaga de golpe, que la radio se queda en puro murmullo y que la oscuridad del cerro se ve más pesada de lo normal, haz lo tuyo. Sigue tu carril, mantén la velocidad y no le des razones a nada para que se pegue a tu ventana. Y si de pronto, al llegar a tu destino, ves un círculo más limpio en la lámina de la cabina, pues ya sabrás que el video era lo de menos, y que ahora la historia también te incluye a ti. Terror. El pasajero de la curva 33. Me llamo Roberto Varela, tengo 42 años y más de 20 trepado en un tráiler. He pasado por casi todas las carreteras del norte, pero si me preguntas cuál es el tramo que más respeto, te voy a decir sin pensarlo, la curva 33.
No te hablo de que sea peligrosa nada más por cómo está hecha. Hay muchas peores. El problema de la curva 33 es otra cosa. Algo que no sale en los partes oficiales ni en las noticias. Algo que los traileros contamos entre nosotros, ya de madrugada, cuando el café ya sabe a agua recalentada y el sueño te empieza a cobrar factura. La primera vez que escuché del pasajero fue en una pensión de camiones a las afueras de un poblado chico. Un chofer viejo, de esos que ya no se impresionan con nada, estaba callado, viendo su vaso de café como si hubiera algo adentro. Alguien le preguntó que por qué ya no agarraba el tramo de la curva 33. El señor nada más dijo: porque ahí ya no manejo solo, y no estoy hablando de copilotos. Todos nos reímos, pero el ambiente se puso raro. No era chiste. Yo me le acerqué luego, cuando los demás se fueron a dormir. ¿Qué tiene esa curva, don?, le pregunté. Nomás dicen que hay muchos accidentes. El viejo respiró hondo, se tronó los dedos y soltó. La primera vez que escuches "no des la vuelta", te vas a acordar de mí. Ahí se me quedó grabada esa frase. Pero todavía no entendía. Semanas después me tocó la ruta. Era de noche, casi las 3 de la mañana. Traía un viaje ligero, así que iba relativamente tranquilo. La carretera estaba prácticamente sola, nada más mis luces pegando en el asfalto y de vez en cuando el reflejo de algún letrero viejo. Ya sabía que se acercaba la curva 33 porque el GPS la marcaba y además hay un par de árboles secos que sirven de referencia. Esos árboles parecen manos levantadas, como si salieran de la tierra pidiendo ayuda. Siempre me han dado mala espina. Apagué la música. No sé por qué lo hice. Tal vez porque quería ir concentrado. Tal vez porque en el fondo ya llevaba la idea de lo que me habían contado. El motor sonaba parejo. No hacía viento. Ni un solo carro en contra. Justo antes de llegar a la curva, bajé un poco la velocidad. No por miedo, a decir verdad, sino por costumbre. Ahí fue cuando lo escuché. No des la vuelta. Así, clarito, como si alguien hubiera hablado dentro de la cabina. No fue radio, no fue música, no fue mi cabeza. Era una voz normal, de persona, pero sonó atrás de mí, a la altura del respaldo. Sentí cómo se me cerró la garganta. Volteé por puro reflejo, con una mano en el volante y la otra buscando el cinturón, como si me lo pudiera arrancar de la desesperación. No había nadie, obviamente. La cama detrás de los asientos, vacía. La chamarra colgada se movió tantito, pero porque yo mismo había pegado un frenón. Ya me sugestioné, pensé. Ya vengo con la idea. Me forcé a seguir. Aflojé un poquito el volante, retomé velocidad y me preparé para tomar la curva como siempre. Entonces sentí la mano. No te sé decir si era mano completa o nada más los dedos, pero fue una sensación clara. Algo frío, húmedo, pegándose a mi nuca, como si alguien te agarrara cuando te quiere llamar la atención sin hablar. No fue aire, no fue sudor, fue un contacto. Me encogí de hombros como cuando te cae una gota muy helada en la espalda. Se me doblaron las piernas un segundo. El tráiler se hizo tantito hacia la línea amarilla. Y otra vez, la voz. Te dije que no dieras la vuelta. Ahí sí, sin pensarlo, metí freno con toda mi alma. El camión rechinó, las llantas cantaron, todo el cuerpo me vibró. Ni siquiera había llegado a la curva. Me detuve unos metros antes, casi a media carretera. Me quedé ahí, respirando rápido, con las manos apretadas en el volante. Lo único que se oía era el motor al ralentí y mi corazón queriendo salirse por la boca. No hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, me repetía. Y entonces lo vi por el retrovisor. Una sombra corriendo entre los árboles del lado derecho. No era un animal, los animales se mueven distinto. Esta cosa iba erguida, como persona,
pero sin forma definida. Cada que el faro la alcanzaba, parecía deshacerse un poquito y luego volver a compactarse más adelante. No sé cuánto tiempo la seguí con la mirada. Nomás sé que cuando reaccioné ya traía el tráiler orillado, con las intermitentes puestas y las manos todavía temblándome. Después de eso, tardé casi 20 minutos en decidirme a avanzar de nuevo. Le hablé a mi mujer, pero colgué antes de que contestara. ¿Qué le iba a decir? Amor, siento manos frías y veo sombras. Me iba a mandar directo a dormir. Cuando por fin retomé el camino, tomé la curva lo más pegado posible al carril, casi sin respirar. Nadie venía de frente, nadie detrás, como si la carretera hubiera esperado esa escena nada más para mí. Llegué al siguiente poblado con las piernas entumidas. En la gasolinera había otros 2 tráilers estacionados. Decidí parar. No podía seguir como si nada. Mientras llenaba el tanque, el despachador me vio la cara y preguntó: «Viene de allá arriba, ¿verdad? ¿De la 33?» Yo no había dicho nada. Ni siquiera traía el uniforme de la empresa a la vista. Nada que lo delatara. «Sí», le contesté. «¿Por qué?» El chavo bajó la voz, como si alguien nos estuviera escuchando. «Porque esa cara la traen todos los que frenan de golpe allá. Siempre llegan pálidos. Y siempre, cuando les pregunto, dicen lo mismo». «¿Qué dicen?» «Que alguien les habló o que sintieron que los agarraron». Me quedé callado. Una parte de mí quería justificarlo: estrés, sueño, las horas de manejo. Pero otra parte, la que seguía sintiendo la nuca helada, sabía que no era tan fácil. Con el tiempo me fui enterando de más cosas. Hay historias viejas de la curva 33. Algunos dicen que, hace muchos años, un tráiler se fue de largo porque el chofer venía dormido. En la carpeta de investigación queda como distracción o fatiga. Para nosotros, los de la carretera, fue otra cosa. Cuentan que ese camión traía a 2 operadores, el titular y un ayudante. Se supone que el ayudante se quedó dormido, recostado en la cama de atrás. Cuando el tráiler se salió del camino, el impacto fue tan feo que la cabina quedó hecha acordeón. Encontraron al chofer prensado contra el volante, y al ayudante ni siquiera lo hallaron completo. Parte del cuerpo quedó enterrada entre láminas y troncos. Desde entonces, los viejos dicen que en esa curva a veces se sube un pasajero que no quiere que repitas la misma historia, que si no le haces caso, te agarra de donde puede. Y si aún así insistes, se encarga de que no termines de dar la vuelta. No sabría decirte si eso es verdad o si es la forma en la que nuestra mente trata de explicar tantos accidentes en el mismo punto. Pero sí sé lo que sentí esa noche. Y sé que no fui el único. Un día, en otra pensión, un colega más joven sacó su celular y dijo: ¿Ya vieron el video de la frenada fantasma en la 33? Lo puso en la mesa. Era una grabación de cámara de tablero, de esas que muchos ya traemos por seguridad. Se veía la carretera vacía, de madrugada. El tráiler va derecho, unos segundos de nada, y de repente, sin que haya nada enfrente, el chofer mete freno a fondo. Se escucha clarito como todo dentro de la cabina se viene para adelante: botellas, termos, papeles. Después, silencio. Ni un claxon, ni una mentada, nada. Pero si subes el volumen, y ahí fue donde se me apretó el estómago. Se oye algo antes del frenón. Muy bajito, pero se oye. No des la vuelta. Yo no dije nada. Nada más me quedé mirando la pantalla como si pudiera meter la mano y apagarla desde dentro. Dicen que el conductor no recuerda haber frenado, comentó el chavo. Nomás dice que sintió que alguien le dio un jalón por detrás del cuello. Yo tragué saliva. Era exactamente lo que me había pasado a mí, pero no tenía ninguna grabación para probarlo. Si no me hubiera sucedido, habría jurado que era edición, efecto de sonido, cualquier cosa. Desde entonces, el video empezó a circular entre traileros.
Unos lo mandan por morbo, otros como advertencia. En los comentarios siempre hay alguien que pone, a mí también me hablaron ahí, o yo también sentí la mano. Te estoy contando todo esto porque tal vez estés viendo el video que acompaña esta historia, con imágenes de la carretera, de la curva, de las marcas de frenada en el asfalto. Tal vez pienses que exageramos, que solo queremos asustar. Está bien. Es mejor que no nos creas y pases con respeto a que te dé igual y termines siendo parte de las estadísticas. Yo no voy a decirte que dejes de trabajar, ni que cambies de ruta, ni que te pongas a rezar cada vez que tomes una curva. Eso no funciona así. Lo único que te puedo decir, como alguien que ya escuchó esa voz y ya sintió esa mano, es esto. Si alguna vez, antes de entrar a una curva desierta, sientes que una parte de ti te dice, no des la vuelta, hazle caso. Oríllate, respira, espera unos minutos. A lo mejor es solo el cansancio, a lo mejor es tu intuición, o a lo mejor de plano hay alguien más ahí, sentado detrás de ti, tratando de evitar que repitas su final. La próxima vez que pases por la curva 33, mira de reojo los árboles del lado derecho. Si ves una sombra moverse entre ellos, no te detengas a comprobar qué es. Y si sientes algo frío en la nuca, no pierdas el control tratando de quitarlo. Porque, al final, el verdadero terror de la carretera no son los fantasmas que se suban a tu cabina, sino que, por no escuchar a tiempo, termines siendo tú el que se queda ahí, atrapado para siempre, advirtiéndole a otro. No des la vuelta. Terror. Los parados de la supercarretera. Soy Juan Carlos, operador de tráiler desde hace más de 15 años. He cruzado la Durango-Mazatlán tantas veces que podría dibujarla de memoria. Los túneles, los puentes, las curvas donde siempre hay restos de llantas quemadas. Pero si me preguntas cuál es la parte que de verdad me da miedo, no te voy a hablar ni del espinazo del diablo ni de la neblina. Te voy a hablar de la gente parada a las 3 de la mañana. De los parados de la supercarretera. Cuando empecé a escuchar el chisme, pensé que era otra historia más para espantar a los novatos. Ya sabes cómo somos los traileros. Si no te asusta la pendiente, te asusta el freno de motor. Si no, te inventan un muerto que se sube a la cabina. Pero esta historia era distinta. Siempre era la misma hora, el mismo tramo, la misma descripción. Gente parada en medio de la autopista, quieta, como postes, mirando hacia el tráiler que viene de frente. El primero que me lo contó fue el Cholo, un operador de esos que ya traen la cara marcada por el diésel y las desveladas. Estábamos cenando en una gasolinería antes de agarrar la súper. Estaba raro, porque casi nunca se ponía serio. Esa noche, sí. Tú que apenas vas empezando a cruzar seguido, me dijo. Si te toca pasar por allá a las 3, no frenes por nada, ¿eh? ¿Por qué?, le pregunté, riéndome. ¿O qué? ¿Salen venados con chaleco amarillo? Me vio con una cara que no se me olvida. Ojalá fueran venados. Ahí fue cuando me contó. Dijo que una madrugada iba solo, sin radio porque se le había descompuesto, con una caja seca vacía. El tramo estaba casi muerto, ni luces detrás, ni luces adelante. De repente, a lo lejos, vio figuras paradas, justo en medio del carril. Pensó que eran personas pidiendo aventón o que había pasado un accidente. Les eché las luces altas, me dijo. Nada. No se movieron. Yo me lo imaginé como cualquier gente espantada. Pero no. Cuando les pasé cerquita, todos voltearon la cabeza al mismo tiempo. No se hicieron a un lado, no levantaron la mano, nada. Nomás giraron la cabeza y no traían nada en la cara, como si estuviera medio borrada, sin cejas, sin boca bien marcada, como muñecos mal hechos. Según él, no sintió frío ni calor, solo una presión rara en el pecho, como si el aire de la cabina se hubiera puesto pesado. No frenó,
No bajó la velocidad, solo apretó el volante hasta que se le entumieron los dedos. Y lo peor, me dijo casi en susurroes, que por el espejo los seguí viendo parados, pero ya no estaban sobre el asfalto, estaban más cerca, como si se hubieran acercado a la caja sin caminar. Le dije que seguro estaba cansado, que la mente a esa hora juega chueco. Me lanzó un insulto cariñoso y cambió de tema, pero me dejó la espinita. A partir de ahí, cada vez que alguien mencionaba la Durango-Mazatlán en la madrugada, salía el tema de los parados. Nadie se ponía de acuerdo en el kilómetro exacto, pero todos coincidían en lo mismo. 3 de la mañana, tramo solo, y esas figuras ahí, como esperando algo. Pasaron meses. Yo siempre procuraba cruzar de día, o si me tocaba de noche, calculaba para no andar por ese sector a esa hora. Hasta que una vez, por un retraso en la carga, ya no me cuadraron los tiempos. Esa noche iba con una caja refrigerada, medio pesada, con producto que tenía que llegar sí o sí. Salí tarde de Durango. Hice cuentas y, aunque acelerara un poco, me iba a tocar pasar por el tramo maldito cerca de las 3. Me la pasé diciéndome que eran cuentos, que el cansancio, que la neblina, que la mente. Pero, conforme avanzaba, veía el reloj del tablero y se me hacía un nudo en el estómago. El clima estaba raro. No había lluvia, pero sí una humedad pegajosa. El parabrisas se manchaba con esa especie de bruma baja que no es niebla, pero tampoco es aire limpio. Apagué la música. Le subí un poco a la radio, por compañía. No más se escuchaba ruido, voces lejanas de otros operadores cambiando de canal. A las 2:45 ya estaba cerca del tramo donde decían que se aparecían. No sé cómo explicarlo, pero el camino se sentía distinto. El asfalto se veía igual, las líneas blancas, los señalamientos, los reflectores en las orillas, todo normal. Pero el ambiente no. La cabina se sentía más chica, como si el techo hubiera bajado unos centímetros. Me sudaban las manos aunque llevaba el clima prendido. Faltaban como 10 minutos para las 3 cuando los vi. Primero, unas sombras lejanas, apenas recortadas por las luces. Pensé que eran conos o algo tirado, pero conforme me acercaba, las figuras se iban volviendo más claras. No eran conos, no eran animales, era gente. Estaban parados justo en medio del carril derecho. 3, 4, luego vi 5, todos alineados, como si alguien los hubiera puesto ahí con regla. No caminaban, no hacían señas, no levantaban los brazos, nada. Solo estaban ahí, quietos, mirando hacia donde venía yo. Me subió un calor a la cara. Instinto de operador. Quise frenar, cambiarme de carril, tocar la bocina, algo, pero me acordé de lo que me había dicho el cholo. No frenes por nada. Me mantuve en el carril, ajusté un poco el volante y les eché las altas. Si hubieran sido personas normales, hubieran tapado la luz, hubieran cerrado los ojos, se hubieran movido. No hicieron nada. La luz les pegó pero no proyectaban sombra clara, más bien parecían recortados, como si no terminaran de existir del todo. Y entonces pasó lo peor. Cuando ya estaba a unos metros de ellos, todos, al mismo tiempo, giraron la cabeza hacia mi lado. No fue un movimiento natural, lento. Fue como si alguien hubiera jalado una palanca. De golpe. No había expresión en esas caras. La piel, si es que era piel, se veía pareja, sin cejas, sin arrugas, sin gestos. La boca apenas una línea mal dibujada, como de muñeco mal hecho. Sentí un cosquilleo en la nuca tan fuerte que casi suelto el volante. El motor empezó a vibrar raro, como si el diésel se hubiera mezclado con aire. Los indicadores no marcaban falla, pero el ruido cambió. Era un zumbido grave, constante, que se colaba entre los sonidos del camino. Pasé prácticamente rozándolos. Cerré un ojo, esperando el golpe, el impacto, el grito. No hubo nada. La caja no se movió, no sentí que les pegara a nadie.
Respiré hondo, tratando de calmarme, pero no acababa ahí. Instintivamente, miré por el espejo lateral. Quería asegurarme de que, fuera lo que fuera, se había quedado atrás. Y sí, ahí estaban, pero no donde debían. Ya no estaban parados sobre el asfalto. Ahora se veían más cerca de la caja, como si hubieran avanzado varios metros sin caminar. Seguían igual de quietos, igual de derechos, pero más cercanos al remolque. Tragué saliva. Me entraron unas ganas brutales de detenerme, de bajarme, de revisar llantas, de revisar respiración, lo que fuera. Pero las manos se me pegaron al volante. El reloj marcó las 3 en punto exactas. En ese momento, la radio empezó a hacer un ruido muy raro. No era estática normal, era como si alguien intentara hablar, pero con la voz pasada por una licuadora. Palabras sin forma, sonidos ahogados. Bajé el volumen por reflejo. El zumbido del motor seguía igual, pesado, como si el tráiler fuera de subida, aunque la carretera era casi plana. No sé cuántos kilómetros avancé así, con el corazón acelerado, mirando de reojo el espejo y tratando de no hacerlo. Hubo un punto en el que ya no aguanté y volví a mirar hacia atrás. El carril estaba vacío. Ni gente, ni sombras, ni nada. Solo la cinta asfáltica perdiéndose en la oscuridad. No sentí alivio. Sentí un vacío raro, como cuando entras a un cuarto donde alguien estaba hablando y de pronto se calla. Seguí manejando en silencio, con los hombros tensos y la mandíbula apretada. No quise prender música, no quise tocar la radio, solo quería llegar al siguiente parador. Cuando por fin vi luces de gasolinería, casi me dan ganas de llorar. Me orillé, puse freno de mano y apagué el motor. El silencio me pegó de golpe. Bajé de la cabina con las piernas temblando. Di la vuelta para revisar la caja, aunque sabía que no iba a encontrar nada. Todo estaba en su lugar: sellos, puertas, llantas, ni un rasguño. Me quedé parado un rato, oyendo nada más el sonido lejano de otros camiones pasando por la autopista. El aire olía a diésel y a café viejo. Poco a poco se me fue bajando la sensación esa de pecho apretado. Entré a la tienda y pedí un café bien cargado. Había otros operadores sentados, medio dormidos frente a sus tazas. Uno de ellos, un señor ya canoso, me miró con curiosidad. ¿Vienes de Durango o vas para allá?, me preguntó. Vengo de Durango, le dije. Ahorita pasé por el tramo solo, el de los túneles. Me observó con cuidado, como checando si iba a decir algo más. ¿A qué hora cruzaste? Miré mi reloj. Pues, serían las 3 o tantito antes. El señor no dijo nada, nomás hizo una mueca, como de, ya sé. ¿Los viste, verdad?, preguntó al final. No le contesté, pero mi cara seguro dijo todo. Ahí, con el café en la mano, me contó lo que muchos ya sabían, y yo no quería creer, que no era el único. Que había videos de cámaras de cabina donde se veía gente parada en medio del carril, pero que justo cuando las figuras quedaban frente al tráiler, la imagen se cortaba. Aparecía una franja de estática y luego solo la carretera vacía. Que algunos operadores que se atrevieron a frenar y a orillarse ya no llegaron a su destino. No necesariamente por accidente, algunos simplemente desaparecieron de la ruta, como si se hubieran desviado a un camino que no existe. También dijo que había quien aseguraba que los parados eran gente que se quedó ahí, varada, en accidentes viejos de cuando la supercarretera todavía no estaba bien terminada. Otros decían que eran otra cosa, algo que solo usa la forma de personas porque sabe que, si vemos gente en el camino, nuestro primer impulso es frenar. Yo no sé qué sean. Lo que sí sé es lo que sentí cuando pasé junto a ellos. Esa mirada fija, ese giro de cabeza al mismo tiempo, esas caras incompletas, como si a medio dibujar las hubieran dejado. Y esa sensación de que no estaban completamente afuera, que parte de ellos ya estaba adentro del tráiler,
o adentro de la noche, o adentro de uno. Desde esa madrugada, jamás volví a burlarme del tema cuando alguien lo mencionaba. Si me toca programar ruta por la Durango-Mazatlán, hago mis cuentas para no estar por allí cerca de las 3. Y si por cualquier motivo me atraso y me toca ese tramo en la hora maldita, ya sé lo que voy a hacer. Seguir derecho, no frenar, no bajar la velocidad para ver bien qué son, no mirar demasiado tiempo por el espejo. Muchos dirán que son historias de carretera, que es pura sugestión y que el cuerpo ya cansado inventa cosas. Y qué bueno, ojalá nunca tengan que comprobarlo. Pero si alguna vez, en la supercarretera Durango-Mazatlán, a las 3 de la mañana, ves a varias figuras paradas en medio del carril, quietas, mirando hacia ti, hazme caso en algo. No les des importancia, no les des tiempo. Y sobre todo, no les des oportunidad de que te vean de vuelta demasiado. Porque en esta ruta hay gente que se queda parada para siempre. Y a veces, los que pasamos, solo estamos de paso, hasta que la noche decide lo contrario. Terror, la carga que respira. Yo me llamo Luis Ávila, pero en la línea casi nadie me dice por mi nombre. Para todos soy el Güero Ávila, el del full que sube de Manzanillo para el norte. Llevo más de 15 años metido en carretera y la neta, uno aprende a separar lo que son cuentos de plática de café y lo que se te queda atorado en el pecho porque sabes que sí pasó. La primera vez que escuché de la carga que respira fue en la pensión de Tepic, una noche de lluvia floja, de esas que nada más manchan el parabrisas. Éramos como 6 operadores alrededor de una mesa de plástico, con café quemado y pan duro. Un chofer de otra línea, un señor ya grande al que le decían el Cholo, estaba serio, viendo al piso. No estaba echando relajo, no estaba presumiendo kilómetros ni anécdotas. Nada más dijo, sin vernos: ¿a ustedes no les ha tocado que la caja respire? Todos nos reímos. Pensamos en perros, en gatos, en algún indigente que se subió sin que se dieran cuenta. Pero el Cholo no se rió, nomás siguió hablando, despacito, como si le costara trabajo. No, cabrones, no me malentiendan. Digo respirar, así, como cuando alguien está dormido y se escucha el aire entrando y saliendo. Lento, pesado, ahí atrás, en medio de la noche. Nadie le creyó del todo, pero tampoco le llevamos mucho la contra. En carretera, cuando alguien habla así, mejor lo dejas. Yo me quedé con la frase dándome vueltas en la cabeza. La caja respira. Sonaba ridículo. Hasta la noche en que me tocó a mí. Fue en el tramo San Marcos-Tepic, como a eso de las 2 y cacho de la mañana. Venía con caja seca, cargada con producto empaquetado, nada raro. Tarimas bien amarradas, sellos en regla, papeles en orden. Había salido de Guadalajara y todo iba tranquilo. El clima seco, cielo sin luna, pocos carros. Es un tramo donde, si te toca solo, de verdad te quedas con la carretera para ti nada más. Lo primero que recuerdo es el silencio. Traía el radio apagado, el copiloto se había quedado en la base, así que iba completamente solo. Solo el ruido del motor y las llantas sobre el asfalto. Ese sonido se te hace tan normal que, cuando algo lo interrumpe, el cuerpo lo siente antes que la cabeza. Fue un respiro, uno nada más, largo, hondo, como si alguien hubiera exhalado justo detrás de mi asiento. No fue un aire de ventana, no fue el clima, no fue el freno de aire. Fue una respiración humana. La sentí en la nuca. Se me enchinó la piel inmediatamente, de golpe, como si me hubieran aventado agua helada por la espalda. Me quedé rígido, las manos duras sobre el volante. Escuchaste mal, güey. Es tu imaginación. Traes sueño, me dije. Pero no estaba tan cansado. Había dormido bien en la tarde. No estaba cabeceando ni nada. De hecho, venía bastante despierto.
A los pocos segundos se escuchó otra vez, esta vez más clara, como si alguien hubiera apoyado la frente contra el respaldo de mi asiento y respirara ahí, pegado. Inspiraba lento, exhalaba todavía más lento. No hablaba, no se movía, solo respiraba. No volteé. Me dio un miedo absurdo girar la cabeza. No quería ver nada, pero tampoco podía seguir manejando como si nada. Me empezó a sudar la frente. Sentía la camisa pegada a la espalda y las manos, aunque las tenía firmes en el volante, me temblaban tan poquito que apenas si se notaba. El estómago se me hizo nudo. Lo primero que pensé fue en gente. Se te subió alguien en la pensión y no te diste cuenta. Algún colado, algún pollero, alguien buscando aventón. Eso pensé porque era lo que tenía lógica. Lo segundo que pensé fue, si traes a alguien, te vas a meter en un problema si te paran. Eso me dio coraje y me ayudó a moverme. Tomé aire. Traté de sonar enojado y no nervioso. Compa, ya vi que vienes atrás. Ahorita paro en la orilla y vemos qué onda, ¿sí? Nadie respondió. El respiro siguió, igualito, como si se burlara de mí, imperturbable, justo a mis espaldas. Encendí las intermitentes y empecé a buscar acotamiento. El tramo estaba oscuro, pero no completamente solo. De vez en cuando se veía la luz lejana de otro tráiler o de un carro particular. No quería pararme en un lugar tan aislado, pero la sensación era tan asfixiante que ya ni podía pensar en el riesgo de asalto. Solo quería sacarme de encima lo que fuera que estaba respirando en mi cabina. Cuando por fin vi un pedazo de acotamiento más ancho, me orillé. Metí cambio, apagué la marcha, dejé el motor en ralentí. El camión se quedó vibrando leve, con ese zumbido que uno conoce de memoria. La respiración se detuvo. Se hizo un silencio rarísimo. No era la calma normal de cuando apagas el estéreo y ya. Era como cuando dejas de escuchar un ruido que no sabías que estaba ahí hasta que se va. Me quedé unos segundos esperando, viendo fijo el parabrisas. Ni un aire, ni un grillito, nada. Tragué saliva y conté hasta 3, luego hasta 5. Al final me dije, ya güey, ¿volteas o te vas a volver loco? Giré la cabeza despacio. No había nadie. El asiento de atrás vacío, la litera en su lugar, la mochila donde siempre. Abrí la cortina de un jalón, buscando cualquier sombra, cualquier cosa. Nada. Metí la mano debajo de la cama, revisé rápido el piso de la cabina. Nadie, nadie y nada. Me bajé con la lámpara en la mano, todavía con las piernas medio flojas. El aire afuera estaba fresco, olía a pasto seco y a tierra. Revisé alrededor del camión, la parte baja, las llantas. Luego caminé hacia la caja. Ese tramo siempre me ha dado mala espina por lo callado. No se escuchaban ni grillos, ni ranas, ni nada. Solo el motor del tráiler y mi respiración, esta vez la mía, agitada. Me detuve frente a las puertas del remolque. Los sellos estaban intactos. Le pasé la mano para asegurarme. Todo bien, pero traía una idea fija en la cabeza. ¿Y si hay alguien adentro, aunque los sellos se vean bien? ¿Y si se subió antes y no lo notaste? Saqué el teléfono, prendí la linterna y tomé foto a los sellos, nada más para dejar constancia. Luego subí al estribo, puse la oreja contra la puerta metálica. Silencio. Y entonces, justo cuando iba a separarme, del otro lado de la lámina, escuché algo. No era un golpe, no era un rasguño, era otra vez esa respiración, más fuerte, más profunda, como si el sonido rebotara amplificado dentro de la caja. Inhala, exhala, inhala, exhala. No sonaba como animal. Un perro jadea diferente, con ritmo irregular, con ruido de hocico. Esto era parejito, como de alguien que duerme, pero grande, muy grande, como si su pecho fuera todo el remolque.
Se me aflojaron las piernas. Me tuve que agarrar de la puerta para no bajarme de un salto. Sentí un hormigueo en la cara, como cuando la sangre se te sube de golpe. Quise gritarle algo, pero la voz no me salía. Me quedé pegado a la lámina, escuchando. 20 segundos, 30, no sé cuánto, hasta que reaccioné. Bajé del estribo casi tropezando, me alejé unos pasos y tomé aire de verdad, de afuera. Me ardía la garganta, como si hubiera estado conteniendo el aire. Volví a ver la parte de arriba de la caja, como si fuera a asomarse algo. Nada. Solo metal, suciedad y cielo oscuro. Lo lógico era llamar a la central, o pedir apoyo, o algo. Lo que hice fue otra cosa. Regresé a la cabina y cerré la puerta con seguro, como si eso sirviera de algo contra lo que fuera que estaba dentro. Me senté, puse las manos en el volante y ahí me quedé, mirando al frente. El corazón todavía me latía en los oídos. Y fue ahí, con el motor al ralentí, cuando volvió. La respiración se escuchó ahora, arriba, no atrás, no en la caja, arriba, como si alguien estuviera acostado sobre el techo de la cabina, justo encima de mi cabeza, y respirara pegado al metal. El sonido bajaba por las paredes, se colaba por todos lados. Era imposible ubicar exactamente de dónde venía, pero yo lo sentía encima, aplastándome. Ya estuvo, murmuré yo solo. Esto no es normal. Sin pensarlo más metí primera, quité intermitentes y me incorporé a la carretera. Prefería manejar que quedarme parado escuchando eso. Aceleré más de lo que debía. No puse música, no encendí la radio. Tenía toda la atención puesta en el ruido que venía de arriba. Con cada kilómetro el pecho me dolía más, como si yo fuera el que cargaba algo. Y lo más raro, la respiración se sincronizó con la mía. Cuando yo inhalaba, eso inhalaba. Cuando exhalaba, eso exhalaba. Hubo un momento en que dudé. ¿Seré yo mismo? ¿Me estoy volviendo paranoico? Pero no. El sonido era más lento y profundo que el mío. Yo iba agitado. Aquello iba tranquilo, como si disfrutara el paseo. Fueron tal vez 30, 40 minutos así. No recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que, cuando por fin empecé a ver más luces adelante, anuncios, salida hacia la zona de casetas y gasolina llegando a Tepic, el ruido empezó a apagarse, igual que cuando bajas el volumen de una bocina, cada vez más lejos, cada vez más leve, hasta que ya no estuvo. No desapareció de golpe, se fue perdiendo. Eso fue lo peor. Me dio la sensación de que no se iba porque sí, sino porque ya había llegado al tramo donde no le tocaba estar. Entré a la gasolinera con las piernas temblando. El despachador me vio la cara y lo primero que me dijo, antes de preguntarme cuánto iba a cargar, fue: ¿Todo bien, jefe? Parece que vio algo feo. Le dije que sí, que todo bien, que solo venía cansado. Mientras llenaban el tanque caminé atrás, medio a fuerza, a revisar otra vez. Sellos igual, caja cerrada. Nada raro. Pero juro que, apenas puse la mano sobre la lámina, sentí todavía un ligero calor, como el que dejan las personas cuando se levantan de la cama. En la mañana siguiente abrieron la caja en la bodega, con todo el protocolo. Yo me quedé cerquita, fingiendo que estaba revisando papeles. Quería ver la cara del almacenista al abrirla, a ver si reaccionaba a algo. Rompió el sello, levantó las puertas, y lo único que salió fue el olor normal a cartón y plástico. La carga perfecta, ni movida, ni caída, nada. «Todo bien, Ávila», me dijo el encargado. «Pareces preocupado. ¿Qué? ¿Sentías que traías a alguien escondido o qué?» Me reí por compromiso, pero por dentro no me hacía gracia. No dije nada ese día, ni el siguiente. Me lo guardé como una espina, hasta que, en otra rodada, en el mismo tramo, un compañero de la misma línea, el Chaparro Morales, soltó algo en la plática por el radio que me hizo helarme. «Oigan, raza», dijo, medio en broma,
Ya párenle con los chistes de la caja que respira, ¿no? Uno viene solo y no andan los tiempos pa' eso. Le contestaron 3 o 4, todos riéndose, preguntándole qué había escuchado. Él se quedó callado unos segundos y luego dijo, más serio: nada, olvídenlo. Ya, mejor pónganme música. Ahí supe que no era el único. Desde entonces, cada que paso de noche por San Marcos Tepic, siento un peso raro en la espalda. A veces no pasa nada. A veces solo se siente la tensión, como cuando entras a una casa donde hubo una bronca fuerte. Otras, muy de vez en cuando, se escucha un golpecito leve en la caja, como si alguien tocara con los nudillos, una sola vez, para avisar que ya se subió. Los más viejos dicen que ese tramo está cargado de accidentes que no salen en las noticias. Tráilers que se voltean sin explicación, operadores que juran haber escuchado algo adentro de la caja antes de perder el control. Algunos creen que son almas de gente que murió asfixiada en cajas calientes, migrantes, animales, quién sabe. Otros nada más dicen que la carretera cobra lo suyo y se acabó. Yo no sé qué sea. Lo que sí sé es esto: la respiración que escuché esa noche no era de algún colado, ni de un perro, ni del viento. Era otra cosa, algo que venía conmigo, que se acomodó en la caja, luego sobre la cabina, y que estuvo respirando ahí hasta que decidió bajarse. Tú puedes no creerme, está bien. Si nunca has manejado solo de madrugada, quizá todo esto te suene exagerado. Pero si algún día te toca pasar por San Marcos Tepic, sin música, sin compañía, con la carretera vacía y el cielo negro, y empiezas a sentir que el camión no va vacío, que hay un peso raro atrás, como si una presencia se acomodara en la carga. Si escuchas, entre el ruido del motor, una respiración lenta que no es la tuya, no te detengas a mitad de nada, no te bajes a revisar en plena oscuridad. Llega a donde haya luz, gente, ruido. Y cuando abras la caja y veas que está completamente vacía, acuérdate de lo que te estoy diciendo ahora. Porque la carretera se queda con todo, con los accidentes, con los gritos, con los últimos suspiros. Y en ese tramo, entre San Marcos y Tepic, hay algo que no quiere irse, algo que, de vez en cuando, se mete en la caja de algún tráiler para seguir respirando, con ayuda de alguien más.